Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional. ¿Qué temas se tocaron en la sesión permanente del Congreso de la Unión de esta semana? ¿Qué asuntos abordó la secretaria de Cultura en su visita a este recinto legislativo? ¿En qué consiste la alerta de violencia de género? ¿Cuáles fueron las preocupaciones expuestas en la Cámara de Diputados por la Asamblea Nacional de Presidentes Municipales? ¿Por qué sigue vigente la aportación del exilio español en México? De eso y más hablaremos en este programa. Bienvenidos. Esto es Parlamento Abierto. Durante la sesión de esta semana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se tomó protesta a los dos nuevos embajadores de México ante la República Cooperativa de Guyana y Nueva Zelanda. De igual forma, se ratificó a Gabriel Llorio González como subsecretario de Hacienda y Crédito Público y se presentaron diversas iniciativas de las que ahora hablaremos. Durante la sesión del miércoles 21 de agosto, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura, se concedió licencia al diputado de Morena, Humberto Pedrero Moreno, para separarse de sus actividades legislativas por tiempo indefinido, a partir del 21 de agosto del año en curso. Se ratificó a José Omar Hurtado Contreras como embajador extraordinario de México en la República Cooperativa de Guyana, así como observador permanente de México ante la Comunidad del Caribe, y Alfredo Rogerio Pérez Bravo como embajador de México en Nueva Zelanda y en forma concurrente ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y Tuvalu. Con 27 votos a favor y 6 abstenciones, se ratificó el nombramiento de Gabriel Llorio González como subsecretario de Hacienda y Crédito Público. El maestro Gabriel Llorio González cuenta con una formación profesional que resulta plenamente compatible con las tareas a desarrollar en la dependencia. Más aún, en el ámbito profesional se ha destacado por su trabajo en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y ahora en el presente gobierno en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. El diputado de Morena y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, presentó una iniciativa que reforma la Constitución política para revertir la pirámide invertida que es actualmente el federalismo, además de crear figuras para el reconocimiento de la soberanía municipal. Es un proyecto de largo aliento para regionalizar el país y para regionar los estados. También elevaría a rango constitucional lo que ahora es la Conferencia General de Gobernadores y daría criterios, sí, claro, y un sistema de representación de los municipios. El diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, presentó una iniciativa que reforma y adiciona las leyes generales de educación y de derechos de niñas, niños y adolescentes para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de acoso escolar. De acuerdo con un estudio realizado en 2014 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying en educación básica, afectando a más de 18 millones de alumnos de primaria y secundaria, tanto público como privadas. El diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, presentó dos iniciativas para expedir las leyes del Centro para la Mejora Continua de la Educación y la General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Lo que estamos presentando nosotros es para el sistema de carrera. ¿Cuáles son sus rasgos? Respeta los principios de la Constitución, crea un sistema integral de formación continua que es muy importante para los maestros, destacando conocimientos, habilidades y experiencia, no antigüedad. Se subraya la multidimensionalidad de la evaluación para que sea de manera integral y que no sean los sindicatos los que tomen las decisiones ni de admisión ni de promoción. La diputada del PRI y vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, presentó una iniciativa que reforma la Constitución política para poner un alto a la distorsión del uso de la figura de la condonación de impuestos.
Las condonaciones las hace el SAT al amparo de la Ley de Ingresos, que tiene vigencia de 1 año y nada más. En consecuencia, el presidente de la República no renunció a facultad alguna. También se aprobó un acuerdo que exhorta al Congreso de Nuevo León para que en el proceso de análisis, discusión y redacción de la Ley de Movilidad no se establezcan restricciones que vuelvan inoperables los servicios innovadores de plataformas tecnológicas de transporte privado. Asimismo, se aprobó un dictamen que exhorta a diversas autoridades para que refuercen las medidas para erradicar la inseguridad y violencia. La sesión finalizó y se citó a la siguiente reunión de la permanente, que tendrá lugar el próximo miércoles 28 de agosto a las 11 horas. El pasado 21 de agosto, la Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados citó a comparecer a Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Cultura, para conocer los avances de la política en este sector y darle seguimiento al ejercicio de los recursos aprobados para el presupuesto 2019. Veamos parte de lo ahí sucedido. Durante su comparecencia, la secretaria señaló que la cultura es un derecho humano y que para el gobierno federal tiene un papel fundamental, además de ser una de las estrategias para el cambio. Asimismo, aseguró que esta actividad no puede ser ajena a la desigualdad, el deterioro y la violencia, porque el conocimiento es una de las herramientas más profundas de transformación. La política cultural no puede ser ajena al momento que vive el país ante la desigualdad, ante el deterioro y la violencia. La cultura es una de las herramientas más profundas de transformación. Por eso, cada peso que se destine a la cultura es una inversión. No es un gasto de ninguna manera y dará frutos como en ninguna otra área que se destine presupuesto. Diputados integrantes de la comisión cuestionaron que durante la asignación de recursos para la Secretaría hubo proyectos específicos a los que nunca llegó el apoyo, por lo que el llamado a trabajar de manera conjunta entre la Secretaría y los legisladores fue señalado en más de una ocasión. Se nos hace ilógico que para comunicación existan 62 millones de pesos, que para PAICE 115 millones de pesos o para PACMIC 88 millones de pesos, o en fin, que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tenga un presupuesto de 74 millones, casi parecido al de comunicación. El que las políticas públicas lleguen efectivamente a todos los rincones del país, porque creemos que efectivamente la forma en cómo se estaban distribuyendo muchos del presupuesto de cultura no era la más adecuada. Hemos recibido muchas quejas en ese sentido, sobre todo desde las asociaciones civiles, desde los individuos, porque los ayuntamientos directamente entraron, la gran mayoría, las instituciones oficiales de gobierno, de Estado, también entraron con proyectos, pero el gran perdedor fue ese, el ciudadano solo, el ciudadano de a pie, el que sueña con un proyecto a futuro. Yo le pido, secretaria, que elaboremos juntos, que no se nos haga a un lado a los diputados y que elaboremos juntos una propuesta, una especie de programa operativo anual, ya sea que los diputados vayamos a su secretaría o que usted venga con nosotros. Para finalizar, la licenciada Frausto Guerrero señaló que al comienzo de su gestión, lo más difícil fue poner en orden la Secretaría, además de hacer énfasis en que ni un peso del presupuesto se ha disminuido para las actividades sustantivas, entre las que enumeró la creación artística, gastar de manera responsable, disminuir los gastos operativos y administrativos para poder fortalecer la vida cultural de México. En el caso de la Secretaría de Cultura, el área de comunicación social tiene una tarea sustantiva porque de nada serviría programar todas las actividades que programamos si no se difunden. Esta fue una excepción acordada incluso con el presidente de la República. La cultura es un profundo elemento de transformación social y es imprescindible para crear un México democrático y equitativo. Es una herramienta de transformación y uno de los caminos más eficientes para lograr esta anhelada paz. Hay zonas en el país donde se desató la violencia. A nosotros nos toca desatar la paz por todos los medios y la cultura es muy poderosa para ello.
También esta semana la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados convocó a la mesa de dictaminación de alerta de violencia de género. Por otra parte, también aquí en el recinto legislativo se inauguró la Asamblea Nacional de Presidentes Municipales rumbo a la Convención Nacional Hacendaria, en la que se trató el tema de los recursos federales asignados a los municipios. El pasado 20 de agosto, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados llevó a cabo la mesa de dictaminación Alerta de Violencia de Género, en el que participaron legisladoras, activistas, organizaciones sociales y público en general. Al aperturar los trabajos, la diputada de Morena y presidenta de dicha comisión, Wendy Briceño Zuluaga, señaló que la intención de estos foros es promover la discusión que permita avanzar en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, particularmente en cómo mejorar el mecanismo de las alertas. Decirles también que entendemos esta responsabilidad de la Comisión de Igualdad de Género como un espacio de diálogo permanente, que sabemos y lo hemos dicho, que tenemos que movernos, y lo digo con todo el compromiso y la responsabilidad, lo más rápido posible en cómo mejorar los mecanismos, en cómo reformar las leyes, ¿para qué? Para que garanticemos una vida libre de violencia para las mujeres y para las niñas. Entendemos el momento de emergencia que vive México. Nadia Sierra Campos, directora adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mejor conocida como CONAVIM, señaló que si bien las alertas de género dejan la impresión de no estar funcionando según los objetivos para los cuales fueron concebidas, como es el de prevenir, atender, sancionar y posteriormente erradicar la violencia contra las mujeres, sí cumplen su función al visibilizar este problema, del cual solo se tenía idea de que era algo que se reducía a un pequeño grupo de mujeres y no una situación como la que se vive a nivel nacional. En algún momento, cumplidas las medidas, se levantará la alerta, pero jamás se dice en qué momento se levanta la alerta. Y la alerta tiene una temporalidad, o sea, no dice es al eterno, tiene una temporalidad. Y en este momento les podría decir, la que tengo al eterno y más allá es la del Estado de México, que el 28 de julio acaba de cumplir 4 años. Y tengo una sola medida cumplida, ¿no? Entonces, hay que establecer plazos también, como para presionar a los estados a decirles, tienen que cumplir todas estas medidas para que precisamente en algún momento podamos levantar la alerta. Asimismo, aquí en la Cámara de Diputados se inauguró la Asamblea Nacional de Presidentes Municipales rumbo a la Convención Nacional Hacendaria, que contó con la presencia de integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Auditor Superior de la Federación y presidentes municipales. Y así llegamos al día de hoy, donde siempre se tiene una premisa, que tenemos que encontrar mecanismos para incrementar los ingresos fiscales del país sin que salga afectado ningún orden de gobierno. En materia de facultades y potestades fiscales, así como de equidad presupuestal, el municipio sigue siendo sumamente frágil y subordinado al gobierno estatal y federal, con una capacidad de autonomía muy reducida para cubrir las necesidades de convivencia diaria de la población que nos toca gobernar. Durante el evento, si bien hubo reclamos por los recortes en el anterior ejercicio presupuestal de la Federación, también fue unánime la coincidencia en que la recaudación a la baja que se ha experimentado este año se debe en mayor medida a la paralización de muchas economías regionales. Ni el Gobierno de la República ni tampoco la Cámara de Diputados puede desconocer la situación trágica por la que atraviesa la inversión en la obra pública de los municipios. De eso tenemos que tomar nota y hacernos responsables tanto en la Ley de Ingresos como en el presupuesto de egresos del 2020. Así como los gobiernos municipales y estatales se suman a las estrategias del gobierno federal a través de la cooperación, así el gobierno federal tiene una responsabilidad de fortalecer las capacidades de las entidades y los municipios del país.
El evento finalizó no sin antes reconocer como un tema agudo el de las finanzas públicas nacionales, estatales y municipales, por lo que se coincidió en la necesidad de una nueva Convención Nacional Fiscal y Hacendaria y que haya mayor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, con el fin de fortalecer los ingresos, racionalizar el gasto y consolidar la fiscalización y revisión de cuentas en los 3 órdenes de gobierno. Una de las reformas a la Constitución más importantes que se han aprobado en este primer año de la legislatura es el reconocimiento a la comunidad y los pueblos afromexicanos. Es una reforma que, como lo indicó la diputada de Morena, Aleida Alavés Ruiz, fortalecerá el reconocimiento de la nación multicultural que somos. En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, con fecha de 9 de agosto del año en curso, se publicó el decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2 constitucional, que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas y sus aportes al desarrollo de nuestra nación, con lo que este sector de la población adquiere los derechos establecidos en la Carta Magna para garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Después de años de buscar su reconocimiento en sesión extraordinaria efectuada el pasado 28 de junio, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta presentada por la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez, sesión en la que los distintos grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos. Actualmente en México, la propuesta del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, presentada el 21 de diciembre de 2018 por el Ejecutivo Federal, retomó la necesidad de reforzar las autonomías, instituciones y culturas de los pueblos a través de una reforma constitucional. La reforma al texto constitucional que hoy vamos a aprobar es un intento por saldar una añeja deuda con un grupo poblacional cuyos antepasados fueron arrancados violentamente de su lugar de origen para ser traídos a nuestro país como mano de obra en condiciones de esclavitud. Con la presente adecuación de nuestra Carta Magna, estamos reconociendo también que los pueblos y comunidades afromexicanas fueron parte del desarrollo histórico, no solo de nuestro país, sino de toda la América Latina, siendo protagonistas de las etapas más importantes de la lucha social. El día de hoy, el Estado mexicano da un paso más para la reconciliación de sus pueblos, el reconocimiento expreso de la existencia de la comunidad afrodescendiente. Reconocer que existen es también reconocer los aportes culturales e históricos que han realizado por nuestra nación. A lo largo de los pronunciamientos se coincidió en que este reconocimiento consolida un primer paso en la homologación de nuestro marco jurídico con los instrumentos internacionales, así como el que esto conlleve a la instrumentación de políticas públicas que apoyen y atiendan las necesidades más apremiantes de los pueblos y comunidades afromexicanas. Lamentablemente, a pesar de las innegables aprobaciones de la comunidad afromexicana a la construcción de México, el 1.381.853 habitantes que se reconocen como afrodescendientes suelen seguir siendo víctimas de abuso y racismo. Avancemos en este gran paso y confirmemos, como lo hemos hecho hasta ahora, la plena vocación de esta legislatura para ayudar a los que menos tienen, para coadyuvar en la mejoría de condiciones para los olvidados. Los de piel oscura tenemos derechos. También contribuimos al desarrollo de esta gran nación. También formamos parte de la riqueza cultural y de la diversidad de razas que habitamos este gran país. También tenemos ideales, abrazamos esperanzas y sueños de justicia y de igualdad. Sabemos que esta reforma constitucional constituye un gran avance al reconocer y hacer visible la existencia del pueblo afromexicano, pero también estamos conscientes y claros que este es apenas el inicio del reconocimiento de otros muchos derechos más. Con esta reforma, México refrenda el compromiso con los tratados internacionales
asignados para la protección de los derechos a los grupos sociales en estado de vulnerabilidad, cumpliendo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Finalmente, durante la sesión del 31 de julio, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, y una vez computado el voto aprobatorio de las 17 legislaturas locales, lo que constituye la mayoría de las mismas, se declaró aprobado el decreto por el que se reforma el apartado C del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A nombre de la Comisión Permanente, me permito expresar nuestro reconocimiento a las cámaras del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México por la reforma aprobada, que representa un gran paso para lograr la igualdad de reconocimiento de todas y todos los mexicanos, incluyendo a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la gran diversidad de culturas e historia que existe en nuestro país y que salda una deuda histórica de más de 500 años. En el marco de las conmemoraciones por los 80 años del exilio español en México, el pasado 19 de agosto, en el Espacio Cultural San Lázaro, tuvo lugar el conversatorio en ocasión del 70 aniversario del Ateneo Español de México. En 1939, la Guerra Civil Española llega a su conclusión con el triunfo del dictador Franco. A partir de entonces, españoles republicanos de todos los signos ideológicos, socialistas, comunistas y anarquistas, saldrán de España buscando refugio. México, a través de su presidente Lázaro Cárdenas, ofrecerá asilo a todos aquellos que huyen del franquismo. 10 años después de que los primeros refugiados llegaron en barcos como el Ipanema o el Sinaya, se fundará el Ateneo Español en México. En el Espacio Cultural San Lázaro se realizó un conversatorio con Ernesto Casanova, presidente de esta institución fundamental para entender la relación histórica entre México y el exilio español. Estos barcos llegan en 1939, el primero financiado por el exilio republicano español es el Sinaya, que es el 13 de junio. Entonces el Ateneo se funda 10 años después como una necesidad cultural. Existía, pues había tertulias, había encuentros, pero no existía una asociación que cubriera esta necesidad cultural, cuyo principio, el Ateneo, el que tiene en sus primeros estatutos, era divulgar la cultura española en México. Lógicamente, este principio no es que se vaya desmoronando, sino que ha ido cambiando, se ha ido transformando según las necesidades. El Ateneo es fundado tanto por intelectuales mexicanos como españoles, que lo que hace es conglomerar todo un ideario político que se llama, o que nosotros lo llamamos ahorita partidista, ¿sí? Tú puedes tener la ideología, la tendencia política que quieras, pero aquí hacemos una convivencia cultural, ¿sí? La biblioteca está partida en 3 secciones. Una biblioteca general que tiene cerca de 18,000 ejemplares. Estos 18,000 ejemplares son de cultura general. Luego tenemos la biblioteca que es del exilio. Estos libros, ahí tenemos sobre 10,000 ejemplares. Estos libros pueden ser consultados en diferentes bibliotecas. La del Colegio de México, la UNAM, la misma del Congreso, ¿sí? También se pueden consultar. Y la tercera parte, que es lo más importante que tenemos, son cerca de 5,000 ejemplares únicos de la época, ¿sí? Que tratan tanto República Española, Guerra Civil y exilio republicano español.
¿Cuál es la riqueza de este acervo? Es que son documentos, folletos, testimonios originales de la época, ¿sí? Ahorita nos hemos dado a la tarea de ir resguardando archivos personales, ¿sí? Archivos personales de estos refugiados españoles que aquí tuvieron que terminar sus actividades porque si regresaron a España, pues ya nada más fue de manera de visita. Aquí echaron sus raíces, formaron sus familias y sus amistades. O sea, nosotros en el Ateneo, en el 80 aniversario, lo que forjamos como idea fundamental es el agradecimiento a México y al presidente Lázaro Cárdenas. Este agradecimiento nosotros lo vivimos en nuestras casas, ¿sí? Porque el recibimiento del exilio republicano español en el mundo no tiene ninguna comparación de lo que fue en México. O sea, México es un país donde llegó, donde había libertad, donde había progreso, donde había posibilidad de expresar tus ideas, donde había posibilidad de escribir, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese agradecimiento lo palpamos día a día en nuestras casas, ¿sí? Y la contraparte es que México recibió una inyección de ideas. No es por menospreciar a los intelectuales o a estas personalidades importantes dentro de la ingeniería o de la arquitectura o diferentes campos de profesión, ¿no? El obrero y campesino venía con otra idea. Yo, por ejemplo, te pongo el caso, mi abuelito materno era chofer del Partido Comunista. Por ese solo hecho era condenado a muerte, o sea, lo iban a matar. Tuvo que salir por el Pirineo, son de la zona de Aragón, de la zona norte de España, tuvo que salir con mi padre 2 años y medio, ¿sí? Vino una tía, la tía Emiliana, que todavía vive, que tiene 96 años y que vinieron en el barco Sinaya. Ellos cuando salen, pues salen con un miedo, porque los van a matar. O sea, ellos no se iban a poner ahí a averiguar y tú eres algo del Partido Comunista, te matamos, ¿no? Sí tenía su convicción, su ideología, y con eso pues tiene que zarpar con la familia a darle cobijo. Gracias a que llega a México, se involucra a la sociedad mexicana y en la sociedad mexicana intenta, ¿sí?, pues propagar estas ideas. Y entonces él, lógicamente, tiene la convicción de que regresará a España pues al año o 2 años. Dice, la causa de todo fin de año es de que este año se muere Franco y regresamos a España, ¿no? Pues tengo que esperar 40 años. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. En lo general y en lo particular, la reforma constitucional